Vemos aquí una forma, un esquema de cómo funciona el mecanismo de la mano invisible de los precios enunciado por Adam Smith en la obra clásica de economía La riqueza de las naciones. Vemos, como hemos explicado, cómo los consumidores, a través de sus gustos y sin necesidad de convenir entre ellos ni de una autoridad que oriente sus preferencias, logran derivar los recursos productivos hacia unos bienes o hacia otros. Vemos aquí estos recursos productivos escasos que se pueden destinar a producir un bien B con un precio o un bien A con un precio determinado. Si el consumidor elige A sobre B, lógicamente al elegir A, el producto se va a volver relativamente más escaso en el mercado y su precio va a aumentar, y al aumentar el precio va a incentivar que se siga produciendo por parte de las empresas este producto en el mercado, con lo que se van a derivar los recursos productivos escasos hacia la producción de este bien y no del bien B. Todo esto, como se ve, por una decisión individual y sin necesidad de que una autoridad intervenga en el proceso. Una forma también, hemos visto que el mercado obtiene los productos de forma eficiente. Ahora bien, si esa es una característica del mercado, su eficiencia, el motor del mercado, lo constituye sin duda alguna el beneficio, el incentivo. A través de un proceso que Schumpeter enumera en 1942 como un proceso de destrucción creadora. Es decir, el beneficio va a orientar los recursos hacia la obtención de productos novedosos. ¿Por qué? Porque la obtención de un producto novedoso en el mercado por parte de un empresario innovador le va a reportar un premio en forma de beneficio extraordinario, puesto que va a producir ese bien de forma monopolística. Una vez que el empresario innovador obtiene ese beneficio extraordinario, otros empresarios lo van a imitar. Los empresarios imitadores, a la hora de producir el mismo bien que está obteniendo un sobrepremio en el mercado, harán que la remuneración de estos bienes sea cada vez menor, que los precios bajen, puesto que la oferta de productos en el mercado cada vez es mayor. Y así los beneficios extraordinarios van a irse reduciendo hasta ser los normales. De esta forma habremos cerrado el proceso de innovación, en un proceso que iría en las fases de invención, innovación e imitación, hasta que una nueva innovación vuelva a desencadenar otro nuevo proceso de destrucción creadora. Ahora bien, este motor del beneficio y del incentivo, que crea nuevas estructuras y productos innovadores cada cierto tiempo y que hace que cada vez estemos y conduzcamos mejores coches y tengamos mejores computadoras, ocasiona también procesos dolorosos, como son los ajustes de las viejas estructuras que tienen que desaparecer una vez que se quedan obsoletas. Es el caso, por ejemplo, de la minería en Asturias o los astilleros de barcos en los procesos de reconversión industrial, que ocasiona ajustes dolorosos para las personas que lo padecen y que trabajan en estos sectores. Ahora bien, si el mercado consigue una solución eficiente, también opera con una serie de fallos y de inconvenientes que deben ser tenidos en cuenta. ¿Cuáles son los fallos de mercado? Los fallos de mercado clásicos, que se enumeran en los libros de texto, son 3: la competencia imperfecta, los bienes públicos y los efectos externos. La competencia imperfecta hace referencia a mercados que veremos en próximos temas, donde ocurre que no hay la suficiente competencia y lucha entre los productores o entre los compradores para llegar a la solución eficiente de precio. Una competencia imperfecta, modelo de competencia imperfecta extrema, por ejemplo, es el caso del monopolio. En el caso del monopolio, si bien el mercado es eficiente, también tiene ciertos fallos que deben ser tenidos en cuenta. Los fallos de mercado clásicos son 3: la competencia imperfecta, los efectos externos y los bienes públicos. La competencia imperfecta hace referencia a posibles mercados donde no haya competencia entre
los productores, y eso ocasiona que el precio no llegue a ser lo más bajo posible y que no se alcance la pretendida eficiencia y haya costes sociales que padezcan los consumidores. El ejemplo extremo que veremos en esta asignatura es el caso del monopolio, que veremos más adelante. También hay efectos externos, externalidades, es decir, actividades de producción o de consumo que ocasionan efectos externos, exteriores al proceso de producción e intercambio. Es el caso de la contaminación, de las empresas que al producir algo contaminan el medio ambiente, y esa contaminación no es tenida en cuenta en el precio del bien que fabrican. También hay externalidades positivas. Por ejemplo, en el caso de la educación, hay consumidores que no valoran privadamente los beneficios que reporta la educación y que tiene unos beneficios sociales superiores para el conjunto de una nación, por ejemplo. También tenemos el caso del tercer fallo del mercado, que es los bienes públicos. Los bienes públicos son aquellos bienes que, una vez producidos, pueden ser demandados por más de una persona, pero que ninguno de ellos, ninguno de nosotros, valoramos como propio. Es decir, percibimos el beneficio individual que nos reporta. Es el caso, por ejemplo, de la defensa o de la policía, a la cual no tenemos ningún incentivo para revelar cuánto estaríamos dispuestos a pagar por ella, puesto que sabemos que si vivimos en un país debemos de tener cierta defensa y cierta policía. Por último, tendríamos los bienes públicos, que son aquellos bienes que, una vez producidos, pueden ser demandados por más de una persona. Puede ser el caso de la policía, o de la defensa, o del Parque del Retiro. Este tipo de bienes no son producidos eficientemente por el mercado, puesto que el consumidor no tiene ningún incentivo a decir cuánto está dispuesto a pagar por la policía, ni por la defensa, ni por el Parque del Retiro, porque sabe que aunque diga que él está dispuesto a no pagar nada, va a poder disfrutar de estos bienes y de estos servicios en estos casos. En estos casos el mercado falla en la provisión de este tipo de bienes. Igualmente, el Estado también tiene fallos como los que hemos apuntado del mercado. En el caso de los fallos del Estado, hace referencia a todos los gastos de supervisión y control, de vigilancia de las normativas por parte de las empresas y de los consumidores, y que ocasionan gastos que no van dirigidos directamente a la generación de bienestar colectivo y social. Este tipo de gastos de supervisión, inspectores, técnicos, asesores, deben ser tenidos en cuenta, puesto que el aparato burocrático que genera el Estado, al igual que el mercado, también el Estado tiene fallos, y estos fallos hacen referencia pues al gasto que ocasiona el que el Estado intervenga en la actividad económica. Siempre es necesaria cierta labor de inspección y de policía, de vigilancia, de control de la producción de bienes y servicios y del consumo de los mismos. Esto genera gastos burocráticos que no redundan en un mayor bienestar social, y que podríamos considerarlo en este sentido como cierto despilfarro, aunque el fin sea de lo más aunque el fin de los mismos justifique sin duda su existencia. Vayamos al punto dedicado a los derechos de propiedad, donde también hay importantes diferencias entre sistema comunista y sistema de mercado. En el caso del sistema comunista, los medios de producción son públicos, pertenecen al Estado, y no son de particulares, como es en el caso del sistema de mercado. Esto es importante porque el sistema de mercado, mediante una asignación eficiente de estos derechos de propiedad, bien definido en cada persona, hace que cada persona obtenga el beneficio de su utilización, y esto es un importante incentivo que no tienen las economías comunistas. En el caso de
vamos al punto dedicado a los derechos de propiedad, donde hay importantes diferencias entre los sistemas de corte autoritario, no tiene por qué ser solo comunista, pueden ser dictaduras fascistas, nazis y demás, y el sistema de mercado. En el caso de los sistemas autoritarios, los derechos de propiedad no están bien definidos, porque suelen hacer también mucho énfasis en lo social, pues en la clase obrera, en el caso del sistema comunista, en el proletariado, en la patria, en el caso del franquismo o del fascismo, o en la religión, en otro tipo de sectores. El caso es que en este tipo de sistemas de carácter autoritario, el grupo social prevalece por encima del individuo, y esto hace que los derechos de propiedad no estén bien definidos en determinadas personas particulares. En cambio, en el sistema de mercado, los derechos de propiedad sí están mejor definidos para cada persona en concreto, y esta persona es la que va a obtener el beneficio de la utilización de los mismos. Esto lógicamente hace que ese incentivo provoque un mayor crecimiento y bienestar final, ¿de acuerdo? Apoyado siempre por un adecuado sistema judicial que vigile el sistema de propiedad privada y que garantice que el mismo se respeta. La tragedia de los comunes hace referencia al problema de los consumidores parásitos, del free rider, en el caso de los bienes públicos. ¿Por qué ocurre esto? Porque en los bienes públicos, que hemos dicho antes que son aquellos que una vez producidos pueden ser consumidos por más de una persona, ocurre que el consumo que realiza una persona de ese bien, pensemos darse un paseo por el Parque del Retiro, le ocasiona un beneficio a él solo, pero en cambio los costes son compartidas por el resto de la colectividad. Es decir, siempre tiene incentivo a consumir más y más y más, puesto que el beneficio es mayor que el coste que tiene, que en muchos casos es nulo. En este caso ocurre que una persona puede consumir todo lo que quiera de un bien y repartir los costes de su utilización, lo que pueda manchar el Parque del Retiro, por ejemplo, lo que pueda ensuciarlo, lo que pueda dañarlo, en el resto de la colectividad. Acaba el tema con un sistema comparativo, un cuadro comparativo de los sistemas económicos principales que hemos visto, con sus ventajas y sus inconvenientes. Se puede ver aquí que la principal ventaja de la economía del mercado es la libertad que alcanza, los incentivos privados, la señal de precio y la elevada eficiencia que alcanza. Sobre todo lo reduciría en la eficiencia, y en el caso de las economías autoritarias más planificadas suelen obtener un sistema más igualitario y una mayor preocupación porque los individuos cubran al menos esas necesidades básicas. En cambio, en la economía de mercado vemos situaciones de gran desigualdad, donde hay individuos que quedan fuera del sistema y al margen de él, y no se les provee de estas necesidades al menos básicas. En el caso de la economía mixta, intenta buscar cierto equilibrio entre ambas formas de economía, la de mercado pura y la planificada. Y aquí vemos también un resumen, para acabar, de las características principales de los tres sistemas económicos apuntados.